Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Ríos. Bienvenidos al repaso para el examen de la unidad 1. Como muchos han de saber, esto lo repasamos en clase, pero espero que les ayude para el examen, y para aquellos que han estado ausentes, esto también les va a ayudar a ustedes. Entonces, vamos a empezar con estas pequeñas 26 preguntas que vamos a repasar, que nos va a ayudar en el examen. El examen que tenemos va a ser de 14 preguntas y lo vamos a tomar el día lunes. Así que no falten, por favor, el día lunes 29 de agosto en el periodo que tengan ustedes. Sin más seguir con esto, vamos a empezar con este repaso. Ok, vamos a empezar y empezamos con el repaso de la unidad 1 de AP Spanish Literature and Culture. Vamos a empezar. Entonces nosotros leímos 2 obras durante este transcurso de esta unidad. Más adelante van a ser varias obras, no máximo 5 o 6 que se leen durante una unidad. Entonces la marcha de la clase es rápida, o sea, terminamos con una y continuamos con la otra, porque tenemos nomás hasta mayo para hacer esto. Y lo que se sugiere es que ya para abril se termine de leer todo y repasar todo el mes de abril. Entonces tenemos la primera pregunta, y esta pertenece a la obra que leímos, Romance del Rey Moro, y dice: ¿cuál es la versificación del romance? Entonces, esto lo vimos en la obra, lo vimos cuando estábamos analizando, y tenemos que es versos de octosílabos en rima asonante. Aquí les tratan de poner versos octosílabos simples, pero no es así de fácil. O sea, se puso la palabra simples para que uno se acuerda de versos octosílabos y puede volar, pues es simples, pero en realidad la respuesta es versos con rima asonante. Versos en decasílabos no lo hemos visto, así que no hay por qué preocuparse de eso, y versos alejandrinos tampoco estamos bien, no hemos hablado de eso en clase. ¿Por qué debería salir eso en la obra? Entonces tenemos la respuesta B, que viene siendo versos octosílabos con rima asonante. Este video va a estar disponible en todas las redes sociales, YouTube y también en Spotify, para que les ayude a repasar para el examen. Y la pregunta número 2 dice: ¿cuál es el mejor sinónimo de la palabra romance en el título de este poema? Y el mejor sinónimo que tenemos para el romance que viene siendo de esta obra, Romance del Rey Moro que perdió al ama, viene siendo conquista. No es amorio, noviazgo, no hay noviazgo, balada tampoco. Entonces tenemos conquista, tenemos ese evento que ocurrió en la península ibérica, donde fueron los conquistados los moros por parte de los cristianos, los católicos, que fueron sacados de la península ibérica. Eso es una conquista, y van a ver más adelante que pues los españoles hicieron buenos en eso, en las conquistas. Y ya pues la historia los ha juzgado y los seguirá juzgando por el resto del tiempo. Bueno, tenemos la pregunta número 3, que dice: en el fragmento 41 al 55, el alfaquí opina que las acciones del rey son, ¿qué viene siendo? Tenemos en este caso, vamos a hacer un poco de recordarnos, de recopilación, que tenemos que el rey ha tomado una serie de acciones muy equivocadas, sumamente equivocadas. Permitió a unas familias que se habían Abencerrajes, si no me equivoco, los mató a los Abencerrajes, y permitió que los tornadizos entraran
y formaran parte del reino. Entonces, ¿cómo se dice? El alfaquí le echa en cara que, o sea, ¿qué pasó? O sea, cosa tuya por haber dejado a tales personas, y por muchas de cosas, ahora estamos en la situación que estamos y ya hemos perdido todo. Entonces, no le dice son buenas y justas, no le dice, o sea, eso se puede descartar por total. Tenemos también heroicas, no ha habido nada de heroísmo en la obra, así que no escojan esa. No espero que la vayan a escoger. Y entonces razonables pero poco prácticas. Ya esa yo creo que queda descartada, obviamente, porque tenemos que, pues, o sea, prácticas, razonables pero prácticas, sería así realmente hubiera tenido un poco de victoria el rey, pero no las tiene. El rey ha perdido todo, o sea, perdió su reino. Es como perder tu casa o todo lo que tienes, y todo por el mal manejo de alguna cosa. Entonces la respuesta correcta es imperdonables. Es imperdonables. Así le dice el alfaquí. Persona que es un maestro de la ley, del Corán, que es muy sabio y viejo, con características, con pelo cano y larga barba. Entonces tenemos la pregunta número 4, que dice: ¿cómo se caracterizan las noticias recibidas desde el punto de vista del rey? Esta, para ustedes, no creo que deberían de tener problemas con esta pregunta. Realmente es no es muy difícil. Se caracterizan, imagínense ustedes que son el rey y vienen con esa noticia: se ha perdido todo, es el fin, y pues vienen en camino los cristianos a tomar la ciudad. Tienes que tomar una decisión. Eso es lo que pasó. No son imperfectas, no sé, porque no define la situación como debe ser la palabra imperfecta. Catastróficas puede ser, o sea, casi. Traviesas, no hay nada de travesuras aquí. Aquí es serio lo que está ocurriendo, así que nada de eso. Ganadoras, pues ganadoras para los cristianos, pero aquí estamos bien. La pregunta el punto de vista del rey. El punto de vista del rey, el rey Moro, es algo catastrófico, es algo horrendo que le acaba de ocurrir y toda la responsabilidad cae sobre él. Entonces es catastrófico. Entonces tenemos catastrófico. Luego vamos a seguir a la pregunta número 5, que dice: en la repetición del estribillo "ay de mi alma" sirve para... Tenemos esta pregunta, que es más que nada para nosotros entendamos por qué se usa ese estribillo, por qué se usa esa repetición de "ay de mi alma". A muchos de ustedes a lo mejor en la clase lo vieron como pues ¿por qué se está haciendo? O sea, ¿qué onda? Pero tiene su propósito, y el propósito de ello es que es para enfatizar lamento y dolor de los moros. Un dolor, o sea, estaban llorando. Y como se dice, no es para enfatizar la victoria de los cristianos, porque estamos leyendo el poema de un punto de vista del rey moro. Y además se dice "ay de mi alma". Los cristianos no hubieran dicho "ay de mi alma", dirían "ay, qué padre, o sea, qué conquista tan grande hemos hecho, qué padre", o sea. Y burlarse de los moros, pues no se está burlando, sino estamos viendo que es algo serio. Llamar a los cristianos tampoco sería la respuesta, porque pues es "ay de mi alma", o sea, eso no. Entonces tenemos la respuesta, que viene siendo la A, que enfatizar el lamento y dolor de los moros. Las acciones del rey moro en el verso del 1 al 30 son... tenemos que recordar que cómo empieza la historia, cómo empieza todo esto.
son pacíficas, y luego beliscosas o incomprensibles, y luego patológicas. Entonces aquí hay un juego de palabras, más que nada incomprensibles. ¿Acaso se batalló para entender al principio lo que ocurría? No, entonces esa queda descartada. Locas y luego desmoralizantes. No vimos nada de locura. Locura la iremos a ver más adelante cuando tengamos a que leer a Don Quijote. Y escandalosos, pues no hubo nada de escándalo, porque o sea, todo lo que leemos pues es algo que ya nos damos una idea, o sea, no es nada de escandaloso. Entonces la respuesta viene siendo, a ver, déjenme desborro esto, eliminar, y la respuesta viene siendo específicas y luego belicosas. Belicosas quiere decir que ya luego ya va viendo como ese sentido de guerra, de destrucción. Ya estamos viendo. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el patrón de rima del poema? Tenemos la rima sonante, rima consonante, rima perfecta. Hay rima pero no hay patrón regular. Estas son las opciones. En este caso les digo, el sistema, la práctica de deducir, de eliminar en el examen, sea en el examen, sea en toda la escuela, en toda su vida, les va a ayudar el proceso de eliminación. Sabemos que es una rima sonante, lo hemos oído en la obra cuando la analizamos, en los versos pares y en el estribillo. Sabemos que es eso. Rima consonante no la hemos leído en clase, no hemos hablado de eso, se hablará más adelante, pero ahorita no se ha mencionado. Rima perfecta tampoco hemos hablado de eso, entonces eso no. Y dice, hay rima pero no hay un patrón regular. En esta, la última opción, sí la hemos visto, sí hemos visto la primera, pero la última opción, sí hay un patrón. Sí hay un patrón, o sea, sí hay rima y sí hay un patrón que viene siendo rima sonante a, las vocales a en los versos pares y en el estribillo. Esa es la respuesta. Entonces, vamos a continuar. La número 8 viene siendo la repetición de ay de mi alama. Es un ejemplo de esta, ya se les habían dado la respuesta hace unas cuantas preguntas. Y viene siendo la repetición de ay de mi alama, viene siendo estribillo. Estrofa, no sabemos qué es una estrofa. Estruendo, no hemos oído nada de eso. Eufemismo, tampoco hemos oído nada de eso. No tenemos que preocuparnos de eso. Continuamos. ¿Cuál es el tono de adulación al rey en las líneas 45 a 48? Entonces, ¿cuál es la adulación al rey en las líneas, ¿cómo se dice? 45 a 48, y vemos que es el tono es recriminador, o sea, le están reclamando al rey, o sea, le recriminan lo que ha ocurrido, o sea, ¿qué has hecho? ¿Por qué? O sea, no muestra nada de solidaridad con él. No hay sarcasmo, pero en esas líneas no. Optimista, nada, cero. Le recriminan al rey, ¿por qué has perdido? ¿Por qué has perdido nuestro reino? Tú. Entonces tenemos la número 10 que dice, ¿qué evento histórico toma lugar en el romance? El evento histórico que toma lugar en el romance tenemos varias opciones. Tenemos la caída de la corona española. Eso no ocurrió cuando se escribió la obra. Acuérdense que estamos hablando de la obra. Eso ocurre más adelante en otras historias. La reconquista de la península ibérica. Acuérdense que hemos estado hablando de mucho de la península ibérica. Reconquista. La unificación de la península ibérica.
Aunque les mencioné esto en clase, la unificación de la península ibérica por medio de la boda el casamiento de Fernando e Isabel la Católica, no es parte del ese evento, la boda, la unión de la península ibérica, no es parte de la obra que leímos. Eso ocurrió antes y la obra fue escrita, pues fue como un efecto de ese matrimonio. O sea, causa, tenemos que se casan, y el efecto, pues que reconquistan la península ibérica. Entonces la respuesta es reconquista de la península ibérica. ¿Ok? ¿Para qué sirve la in media res? Hemos estado hablando de in media res bastante. Y acuérdense, es lo que empieza a la mitad de la acción. Y con eso les doy la respuesta. ¿Presenta el estribillo fundamental de la obra? No. ¿Establece el tono de la tristeza? Enfatiza, o sea, sí le da, pero no es, ese no es. Funciona a la misma vez como prolepsis, mostrando que sucederá al imperio del rey. No. Tenemos la respuesta, viene siendo la muestra desde el principio la acción tomada por el rey. Entonces tenemos la pregunta número 12, que viene siendo: ¿qué recurso literario nos muestra diferentes voces dentro de la obra que se llama polifonía? O sea, el recurso literario que demuestra diferentes voces dentro de la obra se llama polifonía, ¿cierto o falso? Polifonía, acuérdense, es bastantes voces que se oyen, o sea, diferentes voces. Tenemos el alfaquí, tenemos al rey moro, tenemos al pueblo, tenemos varias voces, más de una voz. Entonces es cierto, o sea, sí lo vemos en la obra. Entonces vamos a continuar. La número 13 dice: ¿de qué culpa el alfaquí al rey moro? El alfaquí lo culpa y le recrimina en la obra, le dice varias cosas. No lo culpa de precipitarse a la guerra, eso no lo hace. De aceptar en el palacio los vencerrajes, tampoco, aunque sí es una cosa que le reclaman. Pero de matar a los tornadizos, no. Más que nada viene siendo el de no tomar las decisiones correctas. Eso es, no tomar las decisiones correctas, de eso lo culpa el alfaquí al rey moro. Entonces, la número 14, continuamos. ¿Por qué los tornadizos demuestran la diversidad en la península ibérica? Una cosa que el AP College Board le gusta y se enfatiza mucho es en la diversidad, en las sociedades en contacto, la diversidad de religiones, de creencias, de raza, todo lo que sea diversidad. AP College Board se va a centrar. Entonces tenemos que la pregunta 14, que dice: ¿por qué los tornadizos demuestran la diversidad en la península ibérica? Tornadizos, acuérdense, porque son cristianos convertidos al Islam de dudosa fidelidad. No son árabes, no, son cristianos. Acuérdense de la definición de un tornadizo: cristiano convertido al Islam. Son árabes que no son convertidos del todo a la religión. ¿Son parte de la familia Vencerrajes? No. Entonces, la pregunta número 15 viene siendo: en la obra del romance del rey moro podemos ver el conflicto que existe entre los moros y los cristianos, ¿cierto o falso? Ya para este punto sí lo vemos, que existe un conflicto, que sí existe un conflicto entre ellos, y más que nada pues es porque los cristianos quieren tomar posesión
de toda la península ibérica. Entonces vamos a continuar, ahora vamos a continuar con la obra El Conde Lucanor, ejemplo 35 de lo que le aconteció a un mancebo que se casó con una mujer. Tenemos aquí que dice cómo respondió la novia ante el comportamiento tan exagerado de su nuevo marido. La primera opción es: ella mató al caballo aunque no tenía otro. Ella no mató a nadie. Y la segunda es: huyó de la casa y volvió a su padre. No, ella no huye, ella se queda, no le queda de otra, porque ya está casada y en la casa no la van a aceptar. Le dio agua en las manos y le dio de comer. Sí, sí lo hizo. Así con la otra y luego checamos la C. Mató a su esposo durante la noche como todos temieron. No, no lo mató. Y ella le dio agua a las manos y le dio de comer. Y esa es la respuesta. Le dio de comer al señor, al muchacho, y le dio agua en las manos para que no la matara. Entonces tenemos la número 17, que viene siendo: ¿cuál es la reacción de su padre ante la sugerencia del mancebo moro de casarse con la hija de su vecino? Entonces hay que recordar cómo fue esa escena de lo que leímos. O sea, ¿hubo asombro? Sí. Ok. Pues las primeras dos estamos bien. Desgracia, no, o sea, no vimos nada de desgracia. Alegría, tampoco, no se alegró, pero, o sea, como quiera, tampoco estaba triste o enojado. Entonces tenemos asombro y adquiscencia, o asombro y oposición. Lo que él mostró no fue oposición, simplemente fue adquiscencia. ¿Qué quiere decir adquiscencia? Quiere decir que le quiere ahorrar el problema a él. Está asombrado, pero le dice el Señor, le dice, ¿cómo se dice? Pues no lo tienes que hacer. O sea, te advierto desde ahorita que no quiero que vayas a tener problemas con ella, así que mejor ni lo hagas. Yo te entiendo. Si tú quieres dejarlo así, o sea, si tú no te quieres casar, perfectamente lo entiendo, pero no continúes con esto si no quieres. Y está asombrado porque pues nadie se había fijado en la hija, porque era muy fuerte y muy brava, y él le dice, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Él termina diciéndole que sí. La número 18 dice: en esta obra se puede clasificar mejor como aquí yo lo que me enfocaría es en las palabras clave. Tenemos tragedia, tenemos fábula, comedia o apólogo. Tragedia no vemos. Sí es trágico lo que ocurre, pero no es tragedia. No, tragedia probablemente podría ser el romance del Rey Moro. Eso podría ser. Comedia, hay humor, pero no al punto de que toda la obra es pura comedia. Apólogo quiere decir que es como se dice, como que pidiendo perdón, apología. Entonces, porque la narración parentética que instruye el principio ético y moral. Nada, apólogo. En esta no hemos visto nada de esto. Al contrario, no vemos que algo ético o moral. O sea, ¿cómo se podría considerar lo que hizo ese señor ético o moral? O sea, es todo lo contrario. Entonces la respuesta viene siendo fábula, porque fábula es que nos cuentan que tiene el propósito de darnos una moraleja, una enseñanza. Eso es fábula, ya que los personajes son animales que el mancebo moro usa con intención didáctica que nos cuentan la historia. Entonces esa es la número 18. Continuamos y dice: ¿cómo se caracteriza el mancebo
moro del ejemplo. Esto es muy importante porque les ayuda a ustedes a saber, y esto entra más en análisis de la obra. Y dice, la primera opción dice rico pero pobre, rico pero de muy mal carácter. Nosotros no vimos al mancebo rico, no lo vimos rico, no mostró que fuera rico, no hay ninguna indicación de que era rico. Al contrario, era ambicioso, se casaba por dinero. O sea, si no me equivoco, al principio de la obra ahí nos da una introducción de cómo era él. Importante y muy rico, pues ya acabamos de descartar rico, así que importante tampoco no era. Enamoradizo y romántico, no, no era así, en todo lo contrario. O sea, nada de romance, nada de andar enamorado. Si hubiera andado enamorado no hubiera hecho esas cosas. Que si le gustaba a la muchacha, sí, pero de ahí para allá no era nada de eso. Entonces era pobre y ambicioso, o sea, pobre pero ambicioso. Tenía la ambición de casarse con ella, y en el principio de la historia dice que se quiere casar con una mujer rica, que lo que tiene ella, tiene riqueza. ¿Qué recurso le da al cuento? El tono didáctico. Este recurso literario, el tono didáctico, viene siendo que nos están contando la historia. Entonces, aquí en la primera opción dice el propósito didáctico, pero luego te pones a pensar y dices, como que es la misma opción que de la pregunta, como que no. Eso no es propósito didáctico. Además, no hemos hablado de eso en clase. Hemos hablado de didáctico, pero propósito didáctico tiene que ver totalmente diferente. Hipérbole, no, toda la obra no está exagerando. Hay partes que hay exageración, y cuando matan al animal, a los animales, pero toda la obra no. Eso estamos hablando, que la pregunta dice, ¿qué recurso le da al cuento en general, todo un tono didáctico? Moraleja, sí tenemos moraleja, y la tenemos al final, que dice si cuando conoces a alguien, que demuestres cómo eres, si no, después no podrás. Estoy como se dice, paraphrasing, parafaseando, si no me equivoco en la palabra. Entonces tenemos la siguiente opción, que dice sinalefa. Sinalefa es nomás una pequeña parte de la obra, donde vimos ese recurso literario, si no me equivoco, pero más en total nada, así que no es esa. Estamos hablando de todo el cuento. Entonces tenemos moraleja, es una moraleja que nos está dando en el cuento. Vamos a continuar y dice, ¿para qué sirve el uso de hipérbole en la obra ejemplo 35? El uso del hipérbole lo vemos porque, como estábamos hablando, nos muestra el propósito didáctico de las acciones del mancebo. Las acciones del mancebo son exageradas a un punto en que pues llega a matar animales y asusta a la muchacha. Ejemplifican las acciones de los hombres medievales. Esto es que está generalizando, y nosotros nos queremos, dice, el uso del hipérbole en la obra del ejemplo 35. Si fuera a ejemplificar las acciones de los hombres medievales, fuera más en general, o sea, y no hubiera no nomás hablado de uno, hubiera hablado de varios. Esa está descartada. Nos muestra la falta de empatía hacia los animales que existía en la época. La obra no es sobre los animales, no es sobre el maltrato animal. En aquellos tiempos ni lo tomaban en cuenta. Enfatiza el motivo por cual la mujer es rebelde. Tampoco no hay, o sea, y esto está generalizando y está diciendo que todas las mujeres son rebeldes, y eso no es cierto. Enfatiza el motivo, no hay, o sea, no vemos nada de por qué la mujer es rebelde. Entonces
La respuesta viene siendo la A, que dice: nos muestra el propósito didáctico de las acciones del mancebo. Está resaltando lo que él hizo. Dice la pregunta número 22, dice: ¿qué recurso habíamos empleado cuando el mancebo mata a los animales? De estas, y la razón que no me he enfocado en, no he, ¿cómo se dice?, dedicado tiempo. Luego se podrían confundir ustedes cuando estén haciendo esta obra. Recurso literario, hiperbatón, hipérbole si la usamos, pero hipérbola o moraleja también lo usamos. Hiperbatón y hipérbola no la hemos conocido, y tiene una razón, porque todavía no se aplica a una obra que hemos leído. Cuando ya leamos una y donde encontremos un hiperbatón o una hipérbola, moraleja, entonces cuando encontremos hiperbatón o hipérbola, entonces lo iremos aplicando en clase. Hasta ese juego de palabras, cómo viven. Pero bueno, entonces tenemos hiperbatón. Obviamente no lo hemos oído, a lo mejor lo oímos más adelante en alguna obra. Hipérbole, sí la hemos oído. Hipérbola, no la hemos oído, más adelante lo haremos. Y todo esto es con el propósito de que ustedes no se vayan a confundir con cosas. O sea, si no lo has oído, es probable que no sea la respuesta correcta. Moraleja, sí la hemos oído, pero aquí estamos hablando, acuérdense de cuando el mancebo mata a los animales. Y esta respuesta ya nos la habían dado en otra pregunta más hace rato. Entonces es una exageración, o sea, lo que vemos el recurso. Entonces es hipérbole. La número 23 dice: ¿qué trata de establecer el mancebo al matar los animales? Y esto, ¿cómo se dice? No creo que batallen mucho. La primera opción dice: mostrar miedo a su mujer. Sí, o sea, sí, pero no es la idea principal o con lo que él está pensando. Establecer dominio en su matrimonio. Esa puede ser. Y además, acuérdense de cuando comienza la obra, tenemos eso que se demuestra, eso que vemos, que nos establece qué es lo que quiere hacer, qué es lo que está tratando de hacer. Entonces vamos a continuar con las demás opciones, y si no, es eso. Darle a entender a la familia que él es honrado. No, o sea, así no se muestra que es honrado. Y como se dice, matando animales, no. Mostrar la necesidad del machismo en la sociedad de la época. No, porque no está escribiendo por qué, o sea, porque es necesario. Se está narrando una historia, nos están diciendo, pero no está dando puntos ni diciendo esto es malo y esto es bueno, eso no. Entonces la respuesta correcta es establecer el dominio en su matrimonio. Entonces tenemos esa respuesta, y eso lo vemos al principio de la obra, cuando el conde Lucanor le pide un consejo a Patronio y le dice pues que tiene un caso similar. Le dice: tengo este caso y no sabes si hacerlo o no. Y Patronio le dice: pues si quieres dominar en tu matrimonio, tienes que hacer esto. Y le cuenta la anécdota de un mancebo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. La mujer se emociona, la pregunta número 24 dice: la mujer se emociona al ver lo que el mancebo hace con los animales. ¿Cierto o falso? Aquí la respuesta es, y la clave es la palabra emociona. No se emociona ella. Ella no se emociona. Está asustada, o sea, emocionar viene siendo como que pues asombro, o sea, como que tiene una connotación más feliz, a lo contrario que ella vivió. Entonces eso es falso.
La número 25 dice, ¿cómo recibe el conde Lucanor la alegoría del cuento? ¿Considera que el mancebo moro es misógino? No, el conde Lucanor no considera eso. Lo sabemos porque no lo regaña, no dice nada en contra de él, incluso está admirando lo que él hizo, o sea, lo miran como si fuera algo, como una gran cosa, como que, o sea, sí sabe lo que hace. Entonces, la respuesta viene siendo B. Admira la astucia e industria del mancebo moro. Y luego la opción C dice, rechaza el consejo optando por escribir una copla dedicada a la mujer. No, nada, al contrario, no escribe nada dedicado a la mujer. Esa nadie la debería haber escogido, y si no, vayan y búsquenme porque hay que repasar esa obra, si escogieron esa o cualquier otra de las respuestas. La opción D dice, protesta la crueldad hacia los animales indefensos. No es una protesta, los usan al contrario como ejemplo. Entonces tenemos la respuesta correcta es, admira la astucia e industria del mancebo moro. Y ya para terminar, tenemos aquí la pregunta número 26, ¿cuál es el marco literario de este cuento? Y el marco literario de este cuento viene siendo, fíjense en la palabra clave que está en el principio de las respuestas. Dice, un apólogo. No hemos oído esa palabra. Una crónica. Nos está contando una historia, pero es más ¿cómo se dice? El marco literario es lo que es la palabra que nos tenemos que enfocar, el marco literario de este cuento. La leyenda medieval, no es una leyenda, o sea, no nos están contando una leyenda, nos están contando una fábula. Eso es lo que es una fábula, ya que incluye animales cumpliendo la función didáctica y culminando en una moraleja. Acuérdense que fábula es que da una lección o aprendemos algo de ello. Entonces, ya para concluir, terminamos con este repaso para el examen. Lo tienen mañana lunes en el periodo que me vayan a tener, así que espero que les haya ayudado este repaso y que repasen estas obras en casa. Denle una vista a esto antes de tomar el examen, o en camino a la escuela, en el homeroom, o pero chequen estas preguntas porque van a venir en el examen. No exactamente estas, son diferentes, pero el contenido sí va a venir en el examen. Espero que les haya ayudado, y si tienen preguntas, pues déjenmelo saber en la caja de comentarios o búsquenme en clase o mensaje por Teams. Ya saben, suscríbanse y denle like suscríbanse, denle like al video y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video no tengan que esperar a que Teams les anuncie, porque a veces Teams no lo hace. Entonces, con esto terminamos y espero que pasen un buen día. Adiós.